China registra un rebrote de casos COVID-19 en su territorio. Sin embargo, ¿tiene alguna implicancia con respecto a generar una ola en China? ¿Cuáles son las condiciones que hoy en día tiene el país donde se originó COVID-19? En este video vamos a evaluar la situación de China y, lo más importante, entender cuál ha sido su política con respecto al manejo de la enfermedad COVID-19. Brindaremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Andrés Bacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar sobre un rebrote que se había registrado en China, lugar donde se inició la enfermedad COVID-19. Y es muy importante entender cuál es la situación actual que tiene China. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones las personas que están en YouTube, para de esta manera conocer los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. No se olviden que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender la situación de China. A finales del 2019 se reportaban casos de neumonía típica que finalmente en enero 2020 se pudo identificar al agente infeccioso como un coronavirus. Para febrero 2020 ya se daba nombre a la enfermedad que causaba este coronavirus como COVID-19 y finalmente en marzo, 11 de marzo, se declaraba pandemia. China fue el lugar donde se originó la enfermedad COVID-19. Pero sin embargo, ¿cuál es la situación actual de China? Conociendo que muchas regiones del mundo han enfrentado olas de contagio y actualmente, por ejemplo, Rusia se encontraría en una cuarta ola de COVID-19. La situación de China es bastante importante a mencionar. En primer lugar, en el país se han registrado hasta el 2021 menos de 100.000 casos de COVID-19. Según algunos datos de cifras oficiales, serían 97.320 casos a lo largo de la pandemia. Y la mortalidad por COVID-19 ha sido registrada en 4.636. Datos que se van registrando en algunas páginas oficiales y que indicarían sobre la situación de China. Información muy importante a tomar en cuenta, dado que muchos países no registran este número en lo que significa la pandemia por COVID-19. Muchos países han superado los 100.000 e incluso el millón de contagios, y la mortalidad de 4.000 pacientes sobre todo se dio en la India en un solo día, cuando enfrentaba su segunda ola de contagios. Y la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de China? ¿Y qué es lo que significa que en los últimos días se habría registrado un rebrote de casos COVID-19? En primer lugar, en los últimos días, los 14 últimos días, se ha registrado incremento de casos en China, sobre todo por transmisión comunitaria de la variante Delta. Es muy importante entender que de estos pacientes registrados con respecto a este brote que se ve en China, se podría mencionar que han catalogado algunos casos como casos graves. Es muy importante entender que son al menos 14 provincias que han detectado brotes de casos de COVID-19 y en algunos han llamado sobre todo casos de situación grave. Según estadísticas, los contagiados de este rebrote serían en porcentaje mayores a 60 años, lo cual supera el 40%, lo que explicaría la mayor cantidad de casos graves. Es muy importante entender que en reportes previos, el número de personas mayores de 60 años era menor, prácticamente llegando a un 18%. La presencia de estos rebrotes sobre todo se daría en base a que a mediados de octubre, a raíz de un viaje de un grupo de jubilados a zonas turísticas de las provincias de Gansu al centro norte, Mongolia Interior al norte y Shanxi en el centro, habían estado dando este tipo de actividades turísticas y esto pudo incrementar el número de casos de COVID-19 en China. Sin embargo, esto no ha significado que se presente una mortalidad elevada o incluso que siga transmitiéndose el virus. ¿Por qué? Por la estrategia que tiene China frente a COVID-19. Mientras el resto de países en el mundo tratan de acostumbrarse a vivir con la enfermedad COVID-19 y tratan de disminuir las restricciones,
China, por el contrario, tiene la política de tolerancia cero para COVID-19. La estrategia que aplica China es, caso que es detectado de COVID-19, empiezan a crear medidas restrictivas en esa región, haciendo cuarentenas, cerrando fronteras y, lo más importante, monitorizando a los contactos de las personas positivas. Las pruebas moleculares se hacen a diario en China y de esa manera están atentos al incremento de casos para poder contenerlos cuando el incremento es leve y evitar que sea un incremento que se les escape de la mano. Esa es la primera estrategia, tolerancia cero a COVID-19. Y la segunda estrategia, y muy importante, es el nivel de vacunación. China registra alrededor de 1.400 millones de habitantes y a la actualidad ya prácticamente han llegado a más de 1.000 millones de personas vacunadas. Esto es un dato muy importante porque la vacunación en China, vacuna completa, supera el 70%. Un país con tolerancia cero para COVID-19 y con un 70% a más de personas vacunadas está enfrentando hoy en día las olas que pueden generarse y que de esta manera no se manifiestan en China. Y esta es la clave que debería asumirse en los países. China, si bien es cierto, fue el origen de la pandemia, no ha significado de que la pandemia cause el daño que ha causado en otros países del mundo. Y es muy importante conocer ello. Si bien es cierto, el origen del SARS-CoV-2 data para lo que es China, ello no descarta de que las personas no se han cuidado. Y los gobiernos, sobre todo, y autoridades, imparten medidas importantes para evitar el contagio de las personas positivas para COVID-19. La situación de China es bastante importante mencionar. Para llegar a tener menos de 100.000 personas contagiadas y sobre todo tener una mortalidad que no supera a lo largo de la pandemia las 5.000 muertes por COVID-19, es algo importante que uno debe notar. Sin embargo, en los próximos meses esto podría cambiar. Y ya vamos mencionando en base a esto. Porque es factible controlar a la población de un país dándole las medidas para la población del país. Sin embargo, en los siguientes meses China va a enfrentar algo importante: los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín 2022, los cuales se darán en febrero de 2022. Esta situación podría generar una ola de contagios y sobre todo quizás causar bastante daño y expandirse a otras regiones del mundo. Es una situación que probablemente China no va a controlar y esperemos que no suceda, pero es muy probable que exista esta situación. Entonces tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, los brotes que registra China no causan preocupación todavía, la situación que podría venir en los siguientes meses, como son los Juegos Olímpicos en Pekín 2022, podría generar olas de contagios por las delegaciones deportistas que estarán llegando al país. Situación importante que debe ser entendida. Los rebrotes o brotes actuales de COVID-19 en el territorio chino no significan actualmente un problema o no significan un inicio de una nueva ola. China ha enfrentado a lo largo de la pandemia, que ya va a cumplir 2 años, ha enfrentado una sola ola de contagios, la ola inicial, donde se inició el problema en los primeros meses del 2020. De ahí, China no ha registrado incremento de casos. Los casos prácticamente disminuyeron al mes y a la actualidad se ha mantenido esa tendencia, casos escasos. Una estrategia importante a considerar y que los países deben tomar en cuenta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar la situación de China. En los últimos días, autoridades sanitarias habrían indicado que se han registrado rebrotes de casos en más de 14 provincias en China. Sin embargo, los casos no han llegado a ser graves, sobre todo, sin embargo, la mortalidad no se ha incrementado. Datos muy importantes en donde los expertos sanitarios en China habrían indicado de que algunos casos graves que se han registrado sería porque el 60% de las personas infectadas cumple más de 60 años. Situación que en brotes anteriores no era igual. Ello se habría dado porque una
porque una delegación de ancianos jubilados habrían hecho algunas actividades turísticas y es por ahí que se hubiesen contagiado. Situación muy importante a considerar en cuanto a la parte de esparcimiento. Debemos tomar en cuenta que China al momento registra prácticamente 97.000 personas infectadas y alrededor de 4.600 personas fallecidas. El lugar donde se originó la pandemia está controlando hoy en día el avance de la misma. La estrategia, tolerancia cero para COVID-19 y lo más importante, vacunación. En China se evalúa cuál es la posibilidad de que ingrese el virus y de esa manera se detiene esa posibilidad. Y algo muy importante que nosotros debemos mencionar es que China también estaría evaluando sobre todo la vacunación, lo cual representa para China casi el 70% más. Es un dato muy importante que debemos nosotros entender y sobre todo que no debemos bajar la guardia. La estrategia de China podría ser aplicada a los diferentes países. Sin embargo, el riesgo de incremento de casos con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos Pekín 2022 podría cambiar el panorama. Estaremos atentos a esa información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.